de nuestro país, doctor. Qué gusto enorme es Alberto Quintana. ¿Cómo me levante todo? Muy buenos días, Alberto, y a los amigos de el panel, a su radio y a la ciudad de Guayaquil. Todo muy bien. Qué bueno, nos alegra escucharlo, verlo rozagante como siempre. Y tal vez arrancar con algo que no es habitual cuando hablamos con usted, pero que va a ser también, considero, muy oportuno, el tener una lectura del momento político. Ya nos vamos a meter en el tema hidrocarburífero, ¿no? Pero sí me gustaría, ¿no? Usted es un personaje de gran experiencia, de mucha prestancia, y sería importante conocer el momento político que vive el Ecuador, esta suerte de confrontación permanente. Nosotros decimos en estos micrófonos, a ver, el hecho de que haya diversidad de criterios no es malo, eso más bien fortalece los sistemas democráticos. Pero acá más bien lo que se nota que en el Ecuador hay es voracidad política, ¿no? Un verdadero canibalismo, creo yo. Sí me gustaría conocer su opinión con respecto a todo esto que se ha dado, porque seguramente hoy va a ser bien movida la agenda política, sobre todo allá en la capital de la República. Ya dábamos cuenta de que la presidenta de la Asamblea canceló la sesión parlamentaria prevista para las 12 del día. Y sin lugar a dudas habrá reacciones y reacciones. Pero queremos escuchar pues su opinión de manera general sobre estos tópicos. Mire, Alberto, yo soy optimista de que las cosas van a mejorar. Yo no soy partidario de medidas extremas como sugería la ex ministra Alexandra Vela de la muerte cruzada. Eso hubiera sido paralizar al país durante meses y con un destino incierto. ¿Qué tal si el presidente Lazo no era reelecto? Era lanzarse al vacío y esperar que se abra el paracaídas en la mitad de la caída. Así es que me parece la decisión del presidente prudente de hacerle un poquito a un lado a la Asamblea y tratar de gobernar con los mecanismos que tiene. Esta es una constitución ultra presidencialista. Recordemos, fue hecha para Chávez. Unos señores de españoles socialistas, comunistas, fueron contratados por Chávez para que le hagan una constitución y él gobierne como dictador, pero bajo un ropaje democrático. Lo mismo se hizo en el Ecuador, así es que el presidente tiene muchísimos poderes para sacar adelante su agenda. Obviamente tampoco les puede dar la ley del hielo a los Uh congresistas y -huh. hacerlos a un lado. Me parece que el nombramiento del señor Jiménez, que ha sido uno de ellos, va a acercar a los asambleístas con el Ejecutivo. Yo creo que se han asustado, no creyeron que el presidente de la República les iba a denunciar la práctica ancestral de pedir cargos. Uh Así -huh. es que la señora Yori que usted mencionó, yo creo que es insostenible su posición. Ella no debe estar ahí. Yo la conozco, trabajo en la industria petrolera 50 años, la he sufrido en el Oriente, no es una persona que merezca ser la presidenta del Parlamento y lo está demostrando. Le tiene paralizado a la Asamblea. Así es que yo veo que las cosas están mejorando. Quizás Perfecto. el presidente Lazo llegó con mucho ímpetu de modernizar al país y se encontró con una inercia un poquito que le piden que vaya más despacio, pero estoy optimista. Ok. Creo que vendrán mejores días. Celebro ese optimismo. Ojalá que el presidente tenga mucha, y el régimen totalmente tenga mucha creatividad y que esos mecanismos a los que usted se refiere siempre pues estén encuadrados en lo que dice la Constitución de la República. Eso es fundamental. 8:55. Ahora sí metámonos en el tema petróleos y precisamente dos datitos, ¿no? Hoy uno revisa la cotización en los mercados internacionales del crudo y siempre nos vamos a referir al WTI, que es el petróleo marcador para la comercialización de nuestro crudo, ¿no? Entonces notamos que va cayendo un poquito y esto tiene que ver sin lugar a dudas con el anuncio que ayer hacía en Estados Unidos el presidente Joe Biden, ¿no? Esto es de alimentar con 1 millón de barriles diarios
de las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos. Y él habla de 6 meses, eso significa, estamos hablando 180 días en 6 meses, va a significar 180 millones de barriles de petróleo, ¿no? Todo esto encaminado ¿a qué? Obviamente a mantener costos a la baja. Desde la OPEP se dice que también van a estar en la misma línea y entiendo, doctor Fernando Santos Alvite, que esto se hace justamente para evitar que siga esta espiral inflacionaria que es el efecto inmediato al incremento del precio del petróleo, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, es lamentable la consecuencia directa e inmediata en realidad de un incremento de los precios de los combustibles derivados del petróleo, es el incremento de transporte de todos los bienes y servicios, una inflación porque la oferta no sube a esa rapidez. Hay estados en los Estados Unidos donde hace un año se pagaba $2.50 por el galón de gasolina, hoy se está pagando $6, $7. El votante americano es muy sensible, le vota con el bolsillo, como se dice, y está muy molesto. Las encuestas le dan que el Partido Demócrata del presidente Biden va a perder las elecciones. Y usted sabe, un político lo primero que quiere, y ganó, quedarse en el poder, halagando y contentando a los electores. Y en Europa se están, por primera vez, se habla después de la Segunda Guerra Mundial, del año 40, que comenzó la guerra de Hitler, se lanzó contra Inglaterra. A los 80 años se está hablando de racionamiento de combustibles en Inglaterra, porque están con problemas que no quieren traer de Rusia y que otros cargamentos del Medio Oriente se han desviado a la China, que les paga mejor. Entonces es un panorama muy complejo que las naciones que tienen poder están tratando de aliviar el precio. Como usted bien lo dice, el señor Biden va a sacar 180 millones de barriles de sus reservas, que son más de 700 millones, así es que no es que va a drenar esas reservas. Y además, todos los países miembros de la organización de la OECD, de los países industrializados, se están reuniendo precisamente estos minutos para sacar más de sus reservas y así enfriar un poco los precios. Están demasiado altos, pero ese es el momento inmediato. En el momento inmediato y en lo que se puede referir al Ecuador, todo se presagia que a lo largo de este 2022 y quizás bien entrado el 2023, los precios van a seguir altos, por lo cual va a haber un beneficio para el país. Okay. Por lo menos la desgracia de unos es la suerte de otros, dicen, por tener este recurso importante, podemos ver algún alivio en nuestra situación económica. Claro que sí, oiga, repercusiones que a todos pues preocupa. Uno de los preocupados es el abogado Ramiro Cepeda, viajero frecuente. Él dice que ya no quiere ir como acostumbraba cada 6 meses hasta Los Ángeles, en el estado de California, porque allá la gasolina está demasiado cara. Pero tiene otras inquietudes para usted, doctor. Sí, suerte de unos, desgracia para otros, pero resulta, doctor Santos Alvite, que con el gusto de saludarlo y el buenos días, que en el país también se siente el remesón porque los derivados suben, la super, y recordemos que hay carros de alta gama ya y que no hay que ser de alta gama, sino que un carrito por superior a los $20,000 ya necesita la gasolina super. Y ya pagar en este país un poquito más allá de $4 por galón es algo que nunca lo habíamos visto. Resulta que lo que no se va en lágrimas se puede ir en suspiros y un hecho económico puede traducirse en un hecho político. Así es, Ramiro, usted lo ha dicho, es inaudito, ¿verdad? Si hace 2 años o 3 años alguien hubiera pronosticado que se iba a vender la gasolina en $4, le decían, usted vaya donde un psiquiatra, ¿verdad? Nadie creyó que podía llegar a estos precios. Menos mal que el gobierno congeló
la extra, si no la extra debería estar en 3.50 o 3.60 y el diésel debería estar a los $4. No, si no lo hubiera congelado no hubiera gobierno, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese es el pequeño problema. Y además, obviamente, las consecuencias de la guerra, el que se nos cierren los mercados de Rusia para nuestros productos de la costa, especialmente el banano, el camarón, aquí de la sierra, las flores, el incremento de los fletes. El Ecuador tiene un comercio exterior de más de 50.000 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. ¿Cuánto será el flete? Un 5%. Son 2.500 millones de dólares en fletes que suba un 20 y un 30%. Estamos hablando casi de 800 millones de dólares en el comercio exterior que nos va a costar, ¿verdad? Así es que siempre las guerras tienen, los resultados son negativos. Inclusive estaba leyendo hace poco de la señora Berta von Suttner. Ella es una noble austríaca que era la secretaria de el señor Nobel, Edward Nobel, que instituyó los premios Nobel, el premio de la paz. Ella tuvo una frase: en la guerra hasta los ganadores salen perdiendo. Lamentablemente esa es la consecuencia. Ojalá este conflicto se termine rápido, porque no va a bajar mucho el precio del petróleo. El mundo está en una transición hacia fuentes más limpias de energía y se ha olvidado de invertir en petróleo, y todavía necesitamos petróleo para algunos años. Va a haber un desbalance, así es que por lo menos el precio del petróleo va a estar alto, pero el conflicto, entre más se alargue, más nos va a afectar. Así es que ojalá esto se termine y volvamos a la normalidad, pero por lo menos en el sector de nuestra principal exportación, las perspectivas son positivas de altos precios. Doctor Santos Arvite, a mí me preocupa que esta subida del petróleo nos cogió mal parados, con los pozos petroleros deficientemente explotados, sin inversiones en los pozos petroleros para poder producir más. El presidente al inicio del gobierno, y esto usted ya lo hemos conversado, le puso una tarea insostenible al ministro de Energías para que produzca más. Le pregunto nuevamente, y esta pregunta se la he hecho cada vez que lo entrevista: ¿cómo usted, que va monitoreando el tema, cómo va el asunto de producir más? ¿Se están trayendo inversión? ¿Se están corrigiendo los campos? ¿Las empresas están invirtiendo más? Usted es el técnico, yo solo pregunto. Mire qué coincidencia. El día de ayer estuve en una conferencia de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, que le dieron un homenaje al ingeniero Ítalo Cedeño, el actual gerente de Petroecuador, una persona muy conocedora, y reveló algunos datos que le dejan a uno frío. Hay 1.000 pozos cerrados de Petroecuador, 1.000 pozos, porque les falta una válvula, porque ha habido un pequeño derrame, porque el ejecutivo que manejaba esos pozos renunció y se fue. Una desidia increíble. También tenemos otro problema, que es el problema del ITT, ¿verdad? El campo Ispingo, Tambococha, Tiputini, que resultó el más productivo del país. Irónicamente, este campo fue descubierto en el año 1948 por la compañía Shell. Ellos caminaron a pie, porque en ese tiempo no había carreteras, todo el oriente, llegaron a la frontera con el Perú y descubrieron este campo, pero obviamente era tan lejos y crudo, tan pesado, que dijeron no es comercial. Con el cambio de los últimos décadas de la refinación ya es comercial, pero solo se ha explotado la parte de Tambococha y Tiputini, y el Ispingo por problemas ambientales está muy cerca de esta zona, que dicen que viven los pueblos no contactados, los guaurones, no se ha desarrollado. Ayer nos anunció que ya había iniciado la perforación.
Y también alguien que estuvo en el auditorio dijo, señores, tenemos cámaras puestas desde hace 5 años en esta zona y no hay un guarón por ahí. La gente cree que ya se fue al Perú, pero nosotros seguimos manteniendo ese tabú de que no se tope, sea lo que sea. Este campo va a ser productivo, la rehabilitación de los pozos va a ser también productiva. El Ecuador está produciendo menos de 500,000 barriles por día. Yo diría que en el próximo año y quizás el subsiguiente, hasta el mediados del 24, en unos 2 años, podremos subir unos 100,000 barriles más. Eso es nuestra capacidad. Tenemos enormes reservas. El Ecuador es un solo yacimiento petrolero desde la frontera con Colombia hasta con la frontera con el Perú. A lo largo de toda la Amazonía hay yacimientos petroleros. En el suroriente, donde no hemos llegado porque hemos explotado al lado de Colombia, Lago Agrio, en la mitad del oriente, el Iteté, pero al sur, también hacia la frontera, pero del sur nuestra con el Perú, hay grandes yacimientos, pero hay problemas humanos más que técnicos. Y ayer salió también una nota muy dolorosa. El Ecuador, luego de la pandemia, ha cedido en cuanto a esta lucha para mejorar la condición desigual de la sociedad ecuatoriana. Ha habido una regresión. Los pobres se han hecho más pobres y los ricos se han hecho más ricos. El índice de desigualdad del Ecuador se ha agrandado. Somos el tercer país más desigual de América Latina. Primero el Brasil, segundo Colombia y tercero el Ecuador. Terrible, ¿Y qué es ¿no? lo más doloroso de este índice? Que las provincias donde más se nota esta desigualdad son las provincias amazónicas. Claro, donde justamente tenemos la producción petrolera. Esto es increíble, ¿no? Esto es de Ripley. Doctor, agradecerle por estos minutos, por la orientación, por esa deferencia que tiene con esta estación radial y por supuesto con este equipo. Le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Muchas gracias, un buen día para ustedes y a la ciudad de Guayaquil. El doctor Fernando Santos Albite, ex ministro de Hidrocarburos de nuestro país. Son las 9:08, nos vamos hasta Doha, en Qatar. Tenemos 8 horas de diferencia horaria. Son como las 5 de la tarde. No, señor. Sí, señor, le acabo de preguntar, no me necesite. A ver, ya vamos a precisar, estamos en línea directa con Qatar, ¿no? Con el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana